Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Seguiremos hablando un poco acerca del sistema digestivo, pero quiero iniciar con unas palabras que nos decía el maestro precisamente cuando estábamos hablando de este tema. Si tienes problemas en alguna parte de tu cuerpo, sin importar el lugar en que sea, pregúntate qué es lo que está ocurriendo en tu mente. ¿Cuáles son tus pensamientos? Ya que si digieres en esta parte, te va a ser mucho más fácil digerir en esta parte. Y se refería precisamente al entendimiento de las circunstancias que nos están ocurriendo. Si nosotros encontramos un por qué, un para qué y una solución, de esa manera, aunque sabemos que la vida son constantes retos, constantes circunstancias, a veces no tan fáciles, otras más agradables, no, el tener este entendimiento nos va a poder solucionar también el problema físico, ya que recordemos, la salud depende no solamente de este cuerpo físico, sino de las emociones, de los sentimientos, de todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, si recordamos este principio a cada momento que querramos solucionar algún problema, nos va a ser mucho más fácil, porque recordemos, estamos actuando en las diferentes áreas y eh, unido todo esto nos va a dar la solución mucho más rápida. Una pastilla nos ayudará definitivamente, si es correcto utilizarla en el momento necesario, pero siempre actuando por todos los frentes posibles para que la solución sea mucho más duradera. Vamos a continuar con el esquema que tenemos aquí. Aquí podemos ver lo que es el colon transverso, el colon ascendente, el colon descendente, el ciego, el recto y el ano, que son precisamente las estructuras que componen parte de este sistema digestivo. El ciego, que se encuentra al principio del colon ascendente, es el punto donde el intestino delgado se une con el intestino grueso. Desde el ciego se proyecta el apéndice, una estructura tubular en forma de dedo que no cumple ninguna función conocida. Hasta ahorita no se conoce alguna función específica del apéndice, pero sí muchas veces da este problema de que tienen que extirparla, porque al ser como una bolsita, muchas veces se acumulan algunas semillas, algunos residuos, y es cuando nos causa ciertos problemas. En mi experiencia, puedo decir que cuando utilizamos el aceite de olivo también para hacer estos procesos de limpieza de nuestro organismo, no va a darnos ningún problema. Incluso cuando inicia el dolor por apéndice, que va a ser del lado derecho, aquí cerca de lo que es los ovarios, un poquito más arriba. Muchas veces cuando inicia este problema y empezamos a tomarnos una cucharada de aceite de olivo extra virgen en ayunas, este problema se puede corregir. Obviamente hay que tener mucho cuidado precisamente de estar a la par con un médico para que nos diga qué tan delicado es, porque muchas veces si esta apéndice se llega a reventar es cuando llega a ocasionar grandes problemas, incluso riesgo de morir. Y es porque al romperse esta bolsa,
sale todo el excremento que está en el intestino invadiendo todos los órganos. Entonces hay una intoxicación muy fuerte y por eso es que hay incluso riesgo de morir. Entonces, si nosotros hacemos estas purificaciones, estas limpiezas constantes, ni siquiera nos va a dar ese problema. Como dije, en este caso es el aceite de olivo, tener esa costumbre de por lo menos una vez al año, durante 15 días, 20 días, no nos va a causar ningún problema, ya que el aceite de olivo es sumamente nutritivo y va a ayudar en estos procesos de limpieza. Entonces, tengamos en cuenta sobre todo eso, el hecho de que siempre que podamos prevenir va a ser mucho mejor. En la válvula ileocecal es donde el ileón se continúa con la parte inicial ancha del intestino grueso, el ciego. Aquí está precisamente una imagen de lo que es la válvula ileocecal y la parte en donde se encuentra. Es la estructura que separa el intestino delgado del intestino grueso, que se abre para dejar paso a los desechos que vienen desde el ileón y se cierra posteriormente para impedir que vuelvan a retroceder y tiene forma de media luna. El apéndice. Su función está en albergar las bacterias intestinales que son vitales para el cuerpo humano. Por ejemplo, después de un caso de cólera o disentería, ya que en ambos el cuerpo expulsa la flora intestinal. Las bacterias almacenadas en el apéndice son encargadas de regenerarla por completo. Esta es una de las funciones que encontré que realiza la apéndice, pero en realidad por la medicina no es considerada ni importante ni útil, aunque al estar ahí debe de tener algunas funciones específicas, ya que si nos damos cuenta, todo el diseño de nuestro cuerpo tiene una función específica y cada una de las partes forman todo ese proceso. La porción del intestino grueso se extiende desde el ciego hasta el borde inferior del hígado, es el colon ascendente. A nivel del borde inferior del vaso, el colon transverso, situado horizontalmente, se dobla hacia abajo y pasa a ser el colon descendente, que baja hasta cerca de los huesos pélvicos izquierdos. Aquí está más claro el esquema de el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano, que es donde ocurre todo este proceso. La función específica del colon ascendente y transverso consiste en absorber agua y electrolitos, sodio, potasio, etc. Mientras que la función del colon descendente y recto consiste en almacenar las materias fecales hasta su expulsión por el ano. El colon ascendente, que al estar cerca de la zona del hígado, se denomina colon transverso, y el colon sigmoide, que está unido con el ano y es el segmento que desciende, extrae el agua y algunos nutrientes de los alimentos. A través de él se expulsan las heces fecales, es decir, la materia sólida restante. Cuando nosotros ingerimos la cantidad necesaria que nuestro cuerpo necesita, estamos ayudando a que se realice todo este proceso con mayor facilidad. Entonces, el agua no solamente va a hidratar todo nuestro organismo, sino recordemos que nos
ayuda a que la sangre sea más fluida, más líquida, pero también en este proceso de digestión. Vamos a ayudar si damos a nuestro cuerpo las cantidades necesarias. Que en otro momento mencionaba, aunque están determinadas algunas cantidades que algunos consideran que son 8 vasos al día, otros que 2 litros, depende mucho del funcionamiento de nuestro cuerpo y es ahí donde nuestro sentido común nos dice cuáles son los requerimientos. Pero si cumplimos con esto que está determinado de alguna manera ya, estamos simplemente ayudando. Pero si aún así sentimos que nuestro cuerpo requiere más, lo importante es escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Otros, pero dije, son casos muy específicos. Hoy en día, y precisamente para disminuir un poco las cantidades de población a través de muchos alimentos, a través de diferentes materiales que necesitamos utilizar, se promueve mucho esta parte que influye en las personas. Por ejemplo, las cantidades de hormonas que cada día alimentan a los animales van a influir en nuestro cuerpo. Por eso vemos hoy hombres con cuerpos más femeninos o mujeres con cuerpos más masculinos, precisamente porque todas estas hormonas que estamos ingiriendo están influyendo. Y definitivamente se verá más predominancia también en estas actitudes que tienden a la desviación hacia el otro sexo. Entonces, no tiene que ver con aceptación de las circunstancias o con rechazo hacia las personas como son. Eso es muy independiente. Aquí estamos hablando de lo físico. Es un poco delicado hablar de este tema, pero es importante conocerlo, porque de esta manera estamos actuando no desde nuestra forma de pensar, no desde nuestro rechazo o nuestra aceptación, sino desde la naturaleza, desde lo que la naturaleza nos está diciendo cómo es, porque nuestro cuerpo está diseñado ya de alguna manera. No necesitamos buscar otra diferente, porque al buscar estas otras formas diferentes es donde vamos a ocasionar problemas. En el caso de los homosexuales, hablando de los hombres, el sexo anal poco a poco lo que va a hacer es que este recto se vaya haciendo cada vez más grande. Y si vimos aquí que tiene una función específica de esta continencia que lo tiene que mantener cerrado y solamente abrir en el momento de que va a defecar, en el caso de estas personas que continuamente lo están forzando, es como una liga que constantemente estás jalando y en las primeras veces regresará a su lugar. Pero si es una liga que constantemente estás jalando, llegará el momento en que ya no regresará a su lugar. Esto les traerá grandes problemas durante toda su vida. Pero como no se está corrigiendo el problema, sino todo lo contrario, su forma de vida se convierte en esto, no hay solución.
Lo mismo ocurre con los problemas de garganta. En ellos van a ser muy comunes también por este sexo oral. Entonces, es desde ahí, desde donde a mí no me gusta tratarlos, porque sería un constantemente estar dando medicamento, 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 sin solución, porque no se está actuando directamente en el origen. Entonces, si nosotros nos interesamos un poco más por lo que ocurre en nuestro ambiente, en nuestra alimentación, nos vamos a dar cuenta qué alimentos tenemos que sustituir, qué alimentos tenemos que dejar por completo, porque pueden originar estas desviaciones en nuestra familia, en nosotros mismos. Las tan conocidas alitas que a todo mundo le encantan es lo más dañino que puede haber en este sentido y también en cuestión de cáncer de mama, precisamente porque es donde más hormonas contienen. Entonces, al comer nosotros estas deliciosas alitas enchiladas que nos venden, estamos favoreciendo que ocurran todo este tipo de desviaciones. Además, incluso en algo tan sencillo que todos utilizamos, como es el ticket que nos dan en las tiendas de autoservicio, también el material con el que están hechos, que ahorita no recuerdo, pero se los investigaré para otra clase, con solo tocar este ticket que nos están dando, también están favoreciendo a que haya estas desviaciones. Esto tenemos que conocerlo para poderlo evitar. Si nos van a dar el ticket, por lo menos verlo y guardarlo inmediatamente, deshacernos de él lo más pronto que podamos, porque cuando no conocemos esta información, pues podemos traer el ticket en la mano, hacerlo cuadritos, hacerlo, no sé, bola para tirarlo, y tenemos mucho contacto con él. Y recordemos que la piel también es parte de la nutrición. También por la piel entra la nutrición. Entonces, hoy en día y cada vez más nos es más complicado encontrar soluciones que no nos enfermen constantemente. Pero la información va a ser la única que nos puede ayudar. Informarnos y también empezar a actuar, porque si tenemos la información y no le damos la importancia, no nos sirve de nada. Entonces, quería hacer un paréntesis aquí precisamente por cuando veamos una persona con este tipo de forma de vida, simplemente respetar su forma de vida, pero yo no me puedo enganchar porque no es mi forma de ayudar a las personas. A mí me interesa más que puedan hacerse responsables, que puedan actuar con lo que tienen y no que solamente estén dando soluciones parciales. Y también cuando este movimiento se promueva, poder hablar con bases, que no es que haya rechazo hacia las personas, sino que si podemos evitar este tipo de influencias que están ocurriendo por todos lados, con bases precisamente de que es el organismo directamente a donde se están yendo todas estas sustancias y es lo que está ocasionando que cada vez haya más y que pretendan que lo veamos de forma natural, cuando lo natural es la forma en que nacemos.
ya venimos determinados de alguna manera y no tenemos que decidir como se pretende que sea el día de hoy desde el kinder, que quieren hacer creer a los niños que son algo neutral y que ellos pueden elegir lo que ellos decidan. En realidad no es así. La naturaleza es sabia y nos dio a cada uno lo que requerimos. Repito, no por esto rechacemos a las personas, no. Cada quien tiene el derecho de elegir su vida como guste, pero nosotros dentro del ambiente que nos corresponde también podemos actuar. Podemos actuar con información y con bases. Este tema es sumamente delicado, precisamente porque se trata de demonizar a quien no acepte este tipo de circunstancias y no se trata de aceptar con ojos cerrados. Se trata de conocer y entonces sí poder decidir para mí y para las personas cercanas solamente. De ahí en fuera cada quien puede elegir lo que guste y vivir su vida como guste. Si hay personas que no les gusta informarse y que solamente quieren aceptar lo que se les da, excelente. No tenemos nada que hacer. Solamente actuar en lo que a nosotros nos corresponde, nos incumbe y en lo que checa con nosotros. El hígado es parte precisamente de este sistema digestivo. Es la glándula más grande del cuerpo y está situada en la parte superior derecha de la cavidad abdominal. Las venas de gran parte del tubo digestivo se unen para formar la vena porta, que pasa a través del hígado antes de alcanzar la vena cava inferior. Disposición que permite que los productos de la digestión sean elaborados en el hígado antes de pasar a la digestión. El hígado regula la mayor parte de los niveles químicos de la sangre y excreta un producto llamado bilis que ayuda a descomponer las grasas y las prepara para su posterior digestión y absorción. Toda la sangre que sale del estómago y de los intestinos atraviesa el hígado. El hígado se dice que es el laboratorio del organismo, precisamente porque aquí entran algunas sustancias y el hígado las transforma en otras para enviarlas a las diferentes partes del cuerpo. Esta parte también existen muchas plantas que nos pueden ayudar en estos procesos de limpieza hepática, que también nos van a ayudar en el proceso de digestión. Por eso cuando hablábamos de esta prevención, hablamos de limpiar la sangre, de ayudar al hígado también con algunas plantas y de limpiar el estómago, porque con todo este laboratorio en las mejores condiciones, lo demás va a ser mucho más fácil que ocurra. La vesícula biliar es un saco músculo membranoso en forma de pera que se encuentra debajo del hígado y sirve para almacenar el jugo digestivo del hígado, la bilis. La bilis es un líquido que es producido y secretado por el hígado y almacenado en la vesícula biliar. La bilis ayuda a la digestión y ayuda a las enzimas en su cuerpo para descomponer las grasas en ácidos grasos que pueden introducirse en el cuerpo a través del tracto digestivo. Conducto hepático. Es el tubo que transporta la bilis desde el hígado. Empieza donde los conductos hepáticos del hígado, cuando hablamos de hepáticos, recordemos que estamos hablando precisamente de esta parte, el hígado. Derecho e izquierdo se unen fuera del hígado
termina donde el conducto cístico que viene de la vesícula biliar se une al mismo tiempo para formar el conducto colédoco. El colédoco es un conducto biliar a través del cual la bilis producida en el hígado o la almacenada en la vesícula es conducida hasta el duodeno, intestino delgado, favoreciendo la digestión y absorción de las grasas. El páncreas es fundamental en el proceso de la digestión. El páncreas segrega enzimas, las más conocidas la amilasa y lipasa. La función de las mismas es descomponer químicamente las grasas y proteínas ingeridas en pequeñas porciones que pueden ser absorbidas por el intestino. El páncreas tiene dos funciones principales: la función exócrina, produciendo enzimas que ayudan a la digestión, y la función endocrina, que no tiene conducto excretor y se compone de estructuras llamadas islotes de Langerhans, que producen insulina, segregando hormonas. Es precisamente el páncreas que deja de funcionar cuando hay una diabetes. Por eso es tan dañina, es tan fulminante, porque influye en el proceso de digestión, pero también en este proceso hormonal. Cuando a un diabético empiezan a darle insulina, difícilmente va a volver a funcionar el páncreas, porque el cuerpo, al recibir insulina de forma externa, da por hecho que ya la está recibiendo y deja de realizar este proceso. Entonces, es correcto cuando ya es absolutamente necesario, pero si antes de que ocurra esto podemos realizar estos procesos de limpieza y regenerar la función de este órgano, nos va a beneficiar, porque el cuerpo está regresando a hacer sus funciones. No estamos dándole una muleta más como es la insulina, y por eso poco a poco dejarán de funcionar diferentes órganos, porque influye de forma sumamente importante lo que es el páncreas. Es importante tener en cuenta que la diabetes en sus inicios puede ser corregida. Habrá momentos en que ya no, dependiendo de los órganos que estén dañados, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga y de las complicaciones que esté dando. Entonces, aquí es hacer énfasis en el hecho de que siempre tenemos que estar muy alerta, estar muy conscientes de en qué proceso está, para saber si efectivamente se puede hacer algo, o si también lo mejor puede ser ya utilizar estos paliativos que existen a nuestro alrededor. Lo importante siempre va a ser que la calidad de vida de la persona pueda ser la mejor, a pesar de las circunstancias que tenga. Y siempre va a haber diferentes medicamentos, terapias a las que podemos acudir. Hay muchas. Entonces, aquí también se trata de ver cuál es la que nos puede beneficiar más. La insulina es una hormona que baja el nivel de glucosa, un tipo de azúcar en sangre. La producen las células beta del páncreas y la liberan al torrente sanguíneo cuando aumenta la glucosa, como ocurre después de comer alimentos. Es precisamente por eso que ocurren estas subidas y bajadas constantes, por esta disfunción de este órgano.
Entonces, es muy delicado precisamente esta enfermedad, por eso hay que estar muy bien informados para actuar. Y si es posible, siempre actuar a la par de un médico cuando ya son este tipo de problemas más complicados. Conducto pancreático. El conducto pancreático libera las enzimas en la primera parte del intestino delgado, el duodeno, donde las enzimas ayudan en la digestión de las grasas, los carbohidratos y las proteínas de los alimentos. Nuevamente, aquí está todo el esquema de cómo está formado. Y aquí terminaríamos precisamente con todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Si tienen algunas dudas, igual envíenmelas. Si quieren saber más, también investiguen. Recuerden que lo estamos viendo aquí de manera sencilla, de manera que se pueda entender, pero que siempre, siempre va a haber mucho más de lo que estamos viendo aquí. Incluso recordemos que aunque nos vayamos más a fondo, siempre va a haber mucho más porque ni siquiera podemos, nuestra mente no alcanza todavía a entender todo lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo. Entonces, entre más podamos informarnos, el entendimiento va a ser mayor cada vez. Por el día de hoy sería todo y nos vemos la siguiente clase.